Portadores de Bendición creemos que toda persona que tenga como fundamento la palabra de Dios puede vivir la plenitud del Espíritu Santo y en todo momento experimentar una vida de adoración. Portadores de Bendición, un lugar donde Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Bien, amados hermanos, hoy tengo para ustedes un tema que decidí titular Con lo que tienes, hazlo. Dígalo después de mí. Con lo que tienes, hazlo. Una vez más, con lo que tienes, hazlo. ¿Ok? Dígale a la persona que tiene a su lado, con lo que tienes, hazlo. Déjeme decirle que existe un dicho popular que plasma cierto grado de sabiduría, y este dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo firmemente que la vida a cada instante de nuestra existencia nos presenta diferentes alternativas, y nosotros somos los encargados de, al decidir hacer o no hacer, trazar el rumbo de nuestra vida. Muchos de nosotros a veces nos quejamos de nuestras decisiones y decimos: es que, ¿por qué tomé esta decisión? Y pocas veces reparamos en las oportunidades que hemos perdido por no haber tomado decisiones. Y es que si entendemos la vida desde una perspectiva activa, tomar o no tomar una decisión es una decisión y trae consigo consecuencias. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que cada uno de nosotros está trazando en el día a día su propio destino. Hoy vivimos en una sociedad en la que, como nunca, las personas están aspirando a tener grandes cosas. La gente aspira a un mejor estatus socioeconómico, a un mayor nivel de estabilidad financiera, a una vida más plena y feliz. Incluso la gente dice: este año es mi año y este año voy a mejorar en mi salud. Sin embargo, algo que debemos de saber con certeza y que la Biblia nos muestra de la misma forma es que todo en esta vida es incierto. Todo en esta vida está sujeto a cambio. Y debemos de saber que nosotros, como hijos de Dios e iglesia, en medio de esa incertidumbre, en medio de esa carencia de garantías, debemos atrevernos a levantarnos y trascender. En la vida encontraremos fundamentalmente dos tipos de personas: las que se aferran a su zona de confort y los que se atreven a tomar riesgos para alcanzar lo que desean. Como mencioné al principio, muchos de nosotros constantemente estaremos expuestos a diferentes alternativas, llamémosle oportunidades. Y la forma en la cual nosotros decidamos respecto de estas será lo que al final determine la manera en la cual edificamos o destruimos nuestra vida. La Escritura utiliza una expresión que comúnmente se aplica solamente para las mujeres, pero que en realidad tiene una trascendencia para ambos sexos. Y dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lo que está diciendo la Escritura es que tú puedes edificar en tu esfera de influencia o puedes destruir en tu esfera de influencia de acuerdo a tus decisiones. Y tus decisiones no pueden simplemente trazarse por un sentimiento o por un impulso. Tienen que basarse en la sabiduría que procede de Dios si lo que queremos tener es éxito. Hace días platicaba con una persona y yo le decía que yo, en lo personal, me percibo en una edad en la que, con base en mi experiencia, prefiero arriesgarme tras aquello que creo y deseo que simplemente sentarme a construir una vida hipotética en mi mente. Y es que, si nos damos cuenta, hoy mucha gente está construyendo castillos en el aire. Tienen una vida decidida en su mente, pero no se atreven a luchar y esforzarse por esa vida que desean en su mente y en su corazón.
¿Por qué? Porque para ellos es mucho más cómodo estar dentro de su zona de confort. Y a veces se consuelan diciendo, si Dios quiere, tendré un mejor trabajo. Si Dios quiere, tendré una familia más unida. Si Dios quiere, mejorará mi salud. Y déjeme decirle algo. Jesús nos responde como aquel hombre que se acercó a él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y su respuesta para ti y para mí es la misma. ¡Sí quiero! Todas las promesas de Dios para nosotros los que creemos en Él son en Cristo sí y en Cristo amén. Entonces, el cielo quiere. ¿Puedes repetirlo después de mí? El cielo quiere. Ahora, la pregunta obligada es si tú realmente lo deseas. Si tú realmente tienes hambre de aquello que dices anhelar. Días atrás me contaron de una entrevista que hubo hacia este futbolista que es muy famoso, Ronaldo. Y le preguntaban, ¿cuál consideras que es la mayor diferencia entre tú y tu hijo? Y él, después de pensar un momento, dijo, creo que la mayor diferencia entre él y yo es el hambre. Su hijo no será como él. Se los puedo asegurar. Si Ronaldo es la estrella que es en el fútbol, es por su hambre de conquista. Y podemos verlo en muchas áreas de la vida. Muchos de nosotros no realizamos el emprendimiento que está en nuestro corazón, que de repente creemos que podría funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos temor. Porque no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a arriesgarnos. Yo a esta edad, amados hermanos, en este tiempo, ya no estoy, y así me percibo, como para seguir construyendo castillos en mi mente. Si hay algo que realmente deseo, si hay algo que yo quiero alcanzar, voy a esforzarme por tenerlo. Y voy a salir de mi zona de confort, no importa qué tanta incomodidad al principio puede experimentar, pero lo que a mí me interesa es poder alcanzar aquello que anhela mi corazón. ¿Por qué tengo esta manera de pensar? Porque la vida es muy corta. La vida es muy corta y creo que debemos de atrevernos a ir más allá de nuestros límites, los cuales muchas veces solo están en nuestra mente. Tal vez usted está deseando emprender un negocio, tal vez usted está deseando ampliar su capacidad para poder generarse un mejor futuro en muchas áreas de la vida, y a veces lo que nos detiene es el miedo. ¿Y si no funciona? Y a veces incluso hasta el diablo se atreve a utilizar la Biblia, ¿no? Y viene a nosotros y nos dice, acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente? Ahora, hay otra porción de la Escritura que dice, si tú miras a las nubes, jamás vas a sembrar. Si vigilas al viento, nunca vas a cosechar. Siempre que encontremos en la Escritura una contradicción, habrá en ella una revelación. Y lo que la Escritura nos está enseñando en estos puntos que aparentemente se contradicen, es que el momento perfecto para emprender algo jamás existirá. Porque en este mundo todo está sujeto a cambio. Entonces, ¿cómo se construyen las cosas? Con sabiduría y decisión. Tienes que atreverte a salir de tu zona de confort y atreverte a emprender aquello que Dios ha puesto en tus manos. Puede ser un sueño, puede ser una visión, puede ser un propósito, puede ser un proyecto, puede ser un negocio, puede ser tu familia. Aquello que Dios ha puesto en tus manos, te lo ha puesto porque confía en ti, número 1. Y número 2, porque espera de ti resultados. Resultados que multipliquen lo que Dios puso en tu vida. ¿Qué cuentas le darías a Dios si hoy te pidiera razón de tu familia?
¿Se están perdiendo nuestros familiares? Estamos presentando delante de Dios una familia que está experimentando un proceso de renovación, de restauración. ¿Cómo le presentarías al Señor tu negocio, tu fuente de empleo? ¿Como aquel hombre que recibió un talento? Tuve miedo, fui y lo escondí. ¿O como aquel que en su momento dijo: Señor, tú me confiaste 2,000 talentos, fui y negocié con ellos y mira, aquí están tus 2,000 y te traigo otros 2,000. La multiplicación, amados hermanos, es nuestra responsabilidad y esta no la obtendremos si nosotros nos aferramos por miedo y falta de decisión a tomas de decisiones que nos permitan alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Te reitero, Él dice: sí quiero. ¿Quieres emprender otro negocio? ¿Quieres llevar a cabo un proyecto en tu vida, en tus relaciones interpersonales? Él te dice: sí quiero. Sí quiero bendecirte, pero no puedes esperar a que las cosas sean perfectas para ti. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que no se acercan a la iglesia porque están esperando mejorar su vida para venir a la iglesia? Hay un montón de gente que dice: no, es que ¿cómo me voy a acercar a la iglesia si estoy viviendo en adulterio? ¿Cómo me voy a acercar a la iglesia si todavía robo? Vengan los enfermos. Algo que a mucha gente le ha causado shock en su mente es la visión que tengo acerca de la iglesia en este año. Y es que, al menos Portadores de Bendición Aeropuerto no es un museo de santos. Porque partimos del entendimiento de que ninguno de nosotros ha alcanzado ya a ser el producto terminado. Y si no somos un museo de santos, entonces podemos ser un hospital para enfermos. Y cuando entre esa persona que está teniendo conflictos en su moralidad, esa persona que tiene problemas en su identidad sexual, esa persona que está teniendo problemas en sus hábitos personales, este es el lugar perfecto para que ella comience a experimentar la transformación que de Dios viene. Yo no necesito que esa persona haga algo para entonces que venga a formar parte de mi club, porque este no es un club. Un club establece reglas, establece estándares. La iglesia no debería tenerlos. La iglesia debería abrir su corazón y abrir sus manos para todo aquel que tiene la necesidad de Dios. Muchas personas no se acercan a Dios porque dicen: es que no soy todavía perfecto. Muy bien, te pregunto, ¿tú por qué no has hecho lo que Dios te puso en tu corazón hacer? A veces, amados hermanos, Dios quiere sacarnos de esa cisterna en la que nos percibimos, de esa cisterna en la que nos encontramos, pero lo que nos falta es decisión. Nos parecemos tanto a aquel hombre que una ocasión estaba escalando la montaña y gracias a Dios había colocado sus cuerdas de seguridad, porque en uno de esos pasos que él dio, se resbala y se cae. Y queda completamente suspendido y este hombre comienza a clamarle a Dios y le dice: Dios, ayúdame, ten misericordia de mí. Y comienza a escuchar una voz que le dice: corta la cuerda. Y este hombre dice: no, eso no puede venir de parte de Dios, yo necesito que me ayudes. Y la voz le insiste: corta la cuerda. El hombre, por miedo, no corta la cuerda y el siguiente día, cuando se arma una campaña para buscarlo, lo encuentran al hombre muerto, amarrado y aferrado a su cuerda a 30 centímetros del piso. Si ese hombre hubiera cortado la cuerda, tal vez el nivel de riesgo o dolor a una caída de 30 centímetros no hubiera sido comparable con lo que le costó no decidir. Y a veces hay situaciones en nuestra vida que estamos tolerando y que son dolorosas porque tememos el efecto de nuestra decisión. Y, amados hermanos, si vamos a tomar una decisión, vamos a tomarla basada en la sabiduría que procede de Dios y en la convicción que Él está trayendo a nuestro corazón.
Porque si yo me dejo llevar simplemente por el impulso, por la emoción, por el sentimiento, recordemos que no hay peor consejero que el corazón. Entonces yo necesito asegurarme que la dirección que estoy trazando para mi vida tiene el respaldo y la bendición de Dios. Sabiendo eso, entonces tengo que atreverme. Mira, ponme la siguiente lámina, por favor. Mire, ahí en la lámina tenemos proyectado la siguiente frase. Y dice: atrévete a saltar o nunca volarás. Y nada más y nada menos, esta frase es la frase de uno de los hombres que no creo que volvamos a ver sobre la faz de la tierra. Y me refiero a Michael Jordan. Este fue uno de los más grandes deportistas en el básquetbol, que realizaba hazañas impresionantes. Y él nos regala esta frase y dice: atrévete a saltar o nunca volarás. Muchas veces nosotros estamos, reitero, esperando a que el viento nos indique cuándo zarpar, o a que las nubes nos indiquen cuándo es momento de cosechar. El momento perfecto para tu vida es hoy. ¿En qué me baso para decirlo? Pues déjeme decírselo simplemente en la sentencia que recibimos como consecuencia de tener una naturaleza caída. Y la sentencia es que hay límite a nuestros días. No somos eternos. De manera que está establecido para los hombres el morir. Tenemos que morir, y día a día nos estamos muriendo, día a día nos estamos acercando a nuestro último respiro. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo hoy nuestra vida? Porque hoy es el día en el que serás más fuerte y más joven de toda tu vida. Mañana ya no serás tan fuerte como hoy, ni tan joven como hoy eres. ¿Estamos pensando en nuestro mañana? ¿Estamos pensando en aquello que Dios quiere que hagamos? Mire, dice en la lámina: en la vida las oportunidades nos llegan de diferentes formas. Sin embargo, el temor a fracasar puede impedirnos ver lo increíble que podría ser si al tomar el riesgo las cosas salen como esperamos. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que tienen el deseo de emprender algo, tomar una decisión y dicen: ¿y qué tal si no sale como quiero? Pero ¿y qué tal si sí? Ahora, no nos vamos a aventar a ciegas, porque eso sería una necedad. El pastor me enseñó que debo de tomar riesgos y voy a aventarme a ciegas. No, pues oiga, se va a estrellar, se va a matar. Tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en el arte de calcular los riesgos. No hay nada más emocionante y nada que pueda darme cierto grado de certeza sobre cada decisión que tomo que el tomar un riesgo bien calculado. Imagínense ustedes que de repente una casa se está incendiando y le dicen a usted: ¿sabe qué? Necesita usted entrar a sacar a una persona, póngase este traje de bombero y con él usted va a poder entrar y salir. Yo creo que la pregunta de todos nosotros sería: ¿y qué temperatura resiste? No, pues este traje resiste más allá de la capacidad de la llama que en este momento está ardiendo. Pues entro confiadamente. ¿Existe un nivel de riesgo? Sí, pero está controlado. Locura sería decir: voy a correr a toda velocidad, voy a entrar al edificio y con esa misma velocidad voy a salir corriendo. Es una locura. Porque posiblemente dentro los niveles de oxígeno sean demasiado bajos. Y lo más seguro es que tal vez entra usted, dijeran por ahí, hecho la mocha.
y adentro ya no hay oxígeno y usted se desmaya. Entonces ya no hay que entrar por uno, hay que entrar por dos. Las oportunidades que llegan a nuestra vida deben de ser tomadas sin miedo al fracaso. ¿Cómo evito el miedo al fracaso? Tomando riesgos calculados. No te estoy diciendo que te avientes al vacío. Te estoy diciendo que si te vas a aventar al vacío, te asegures que traes un paracaídas. Riesgos calculados. Cuando las cosas, amados hermanos, no salen como esperamos, aprendemos. Diga conmigo, si en mi emprendimiento las cosas no salen como yo esperaba, no estoy fracasando. Si en ello yo estoy aprendiendo. Créame que ver la vida desde esta perspectiva nos da paz y una certeza que muchas veces, estando con nuestros brazos cruzados o en un rincón llenos de temor, sin la capacidad de poder poner en práctica lo que deseamos, no llegará. Todo aprendizaje en la vida es parte de la ruta que nos lleva hacia el crecimiento y la madurez. Alguien dijo por allí que no hay mayor evidencia de que algo fue real que una cicatriz. Y esa es una realidad, pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta eso? ¿Sí sabía usted que cuando un hueso se fractura y solda, genera en torno a la fractura un callo y esa parte del hueso es mucho más fuerte que el resto? Así acontece. Y los fracasos que usted ha experimentado en su vida no deberían por qué marcarle, por qué ser para usted una dura carga con la cual tiene que lidiar. Si usted lo toma de la manera correcta y adecuada, usted está simplemente adquiriendo conocimiento. Y no hay edad para dejar de aprender. Con esto estoy diciéndoles que su mejor momento es ahora. Su mejor tiempo, su mejor temporada es hoy. Piense por un momento en todos los personajes de los cuales nos habla la Biblia, y lograron trascender en la fe. Nosotros decimos que esta generación de hombres y mujeres entraron al Salón de la Fama. Los consideramos los héroes de la fe. Mire, abra su Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos del 32 en adelante. ¿Lo tiene? Hebreos 11, versos del 32 en adelante. ¿Y nos lo vas a proyectar acá? Sí. Ok, mire, fíjese lo que dice la Escritura. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hasta ahí. Fíjese qué tremenda cosa, porque encontramos a un grupo de hombres y mujeres que nos es fácil admirar y reconocer lo que hicieron, pero muchas veces no estamos conscientes de lo que les costó ser lo que llegaron a ser. ¿Qué le costó a Sansón entrar, por ejemplo, en este cuadro de honor? Su vida. ¿Por qué? Porque cuando Sansón tuvo oportunidades, sus decisiones lo colocaron fuera del propósito de Dios. Esto trajo consecuencias a su vida. Sí, ¿cuáles? Pues le sacaron los ojos, se burlaron de él,
Y él había perdido su fuerza, pero Dios es un Dios de oportunidades. Y la oportunidad de poder cumplir con el propósito de Dios iba a tener ahora un costo más alto. Y él tenía que tomar la decisión, y la tomó. Entonces, amados hermanos, si vemos a estos hombres de fe, debemos entender que ninguno de ellos podría haber logrado trascender si no se hubiera atrevido a tomar riesgos para obtener aquello que para ellos valía. Podríamos hablar incluso y mencionar al buen samaritano. Jesús lo menciona porque este hombre tuvo una actitud osada, valiente y atrevida. Y eso logró que se ganase el respeto de Cristo. Tan es así que Jesús lo incluye en sus relatos. ¿Qué fue lo que llevó al buen samaritano a actuar como actuó? Una decisión basada en lo que para él era valioso. Para el sacerdote no era importante ver a ese hombre moribundo. Para el levita tampoco lo fue. Pero para el buen samaritano, él no podía haber continuado su camino sin antes resolver esa situación. La mujer pecadora que ungió a Jesús recibió críticas, señalamientos. ¿Y qué sucedió? Nada de eso le interesó, porque ya tenía claro aquello que quería hacer. Y dijo el Señor Jesús: no habrá un solo lugar donde se predique el evangelio y no se hable de la historia de esta mujer. Son tus decisiones las que te colocan en la historia y no tu falta de decisión. Al menos si quieres estar del lado correcto de la historia. A veces uno con los hijos aprende mucho. Y yo puedo contarles que mi experiencia con mi hijo José no es la diferencia. A veces él tiende a frustrarse cuando las cosas no le salen a la primera. Y comienza a decir que no sabe hacerlo, que no puede. Y esa vez que estaba platicando con él, yo me sentía casi como el profeta Moisés. Y los convoqué a José y a Ana y le digo: vengan, porque voy a compartirles sabiduría. Pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Y ya una vez que tenía su atención, les dije: si hay algo peor que un ignorante, siempre será un cobarde. No hay nada peor que un ignorante, que un cobarde. ¿Por qué? Porque un ignorante aprende y lo hace. Pero un cobarde, aunque tenga nociones, no se atreve a tomar la decisión. Equivocarnos es de humanos. El problema de la religión es que nos exige perfección, de acuerdo a un estándar humano. La bendición del Evangelio es que nos lleva a la perfección. No te la exige, te encamina a ella a través de Cristo. Y si nosotros caminamos con Cristo, dice la Escritura que si nos unimos a Cristo, nos hacemos uno con Él en espíritu. Entonces Él comienza a vivir a través de nosotros y podemos alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. John F. Kennedy dijo en alguna ocasión: el mayor error que se puede cometer en la vida es el tener temor a equivocarse. Deje de ser tan exigente con usted. No estoy diciendo que sea indulgente. Lo que estoy diciendo es que no permita que el miedo le limite y atrévase a volar. Dice Michael Jordan: atrévete a saltar o nunca volarás. Y vea la siguiente imagen. ¿Usted se atrevería a brincar así de una montaña? Yo no me atrevería. De hecho, a mí me dan miedo las alturas. Pero el ejemplo nos sirve como para que cada día ejercitemos un poco más el nivel de valentía que hay en nuestro corazón. Valentía para compartir de Cristo a otros.
Valentía para vivir lo que en la palabra de Dios encontramos. Valentía para testificar a otros de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Valentía para cuando la solución fácil es un impulso, tomar la decisión difícil de razonarlo, analizarlo y tomar la decisión que más nos convenga y más nos edifique. Muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por impulsos. ¿Y qué hacemos? Destruimos lo que Dios puso delante de nosotros. Mire, tomar un riesgo no implica sobrepasar los límites, es decir, hacer una locura. Debemos entender que los límites son saludables y benéficos. El arriesgarse implica brincar al vacío, mas no suicidarse. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Atrevernos a tomar más riesgos. Y no tienes que esperar a que las cosas sean perfectas. Con lo que tienes, hazlo. Con lo que tienes, comienza. Con lo que tienes, con tu capacidad, con tu habilidad, hazlo. Todo riesgo que tomemos debe de ser calculado para que éste no entre en la categoría de lo autodestructivo. Cuando tomas un riesgo que no está calculado, estás pagando tu cuota para tu próxima tormenta. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo él? Corrió y pagó su boleto a Tarsis. Le costó subir ese barco, pero ese barco implicaba un riesgo que no estaba bien calculado. Se estaba enfrentando a Dios mismo. Ese riesgo era autodestructivo. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos tomando riesgos autodestructivos? Si somos personas que no sabemos manejar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿qué hacemos nosotros hipotecando nuestra casa para obtener un préstamo bancario? Si la casa la construimos y la terminamos de pagar con muchísimo esfuerzo, cuando en algún momento el dinero valía algo, pero hoy me doy cuenta que soy muy impulsivo en gastar dinero, que tengo muy mal control administrativo, sería un error meterme en un nivel de riesgo que sé que no puedo controlar. Sería una decisión autodestructiva. Necesitamos entonces descubrir dentro de lo que quiero hacer, si lo alcanzo, cómo me beneficio. Y calcular si el beneficio me reditúa más que lo que voy a perder al tomar la decisión. Muchas personas, queriendo salir de su zona de confort, toman riesgos de manera precipitada, sin calcular, simplemente por impulso o necedad. Y no hay nada que nos pueda limitar más a nivel de nuestros pensamientos que una mala experiencia. A veces algunos de nosotros no tomamos riesgos porque tenemos malas experiencias. ¿Quiere usted cambiar su pasado? Todos diríamos, no podemos. Sí, sí podemos. No hay una máquina del tiempo, pero déjeme explicarle cómo. A nivel subconsciente y consciente usted puede cambiar el pasado. Si usted piensa y alimenta un recuerdo doloroso, ese recuerdo doloroso seguirá vigente en usted. Es el pasado oscuro. Pero si de esa experiencia dolorosa usted comienza a extraer lo que le enseñó, la manera en la cual esto le permitió crecer, ser más fuerte, tener un impacto mayor en su vida, tal vez le volvió al Señor, eso deja de ser un recuerdo doloroso y se convierte en parte de un proceso que le llevó a ser una mejor persona. Usted está cambiando su pasado. Ya no es el pasado donde usted señala que tropezó, se lastimó, se hirió o se quedó estancado. Ya lo está viendo como una bendición que Dios permitió para su crecimiento. Ese pasado ya no es el mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que humanamente somos adictos al dolor.
Y nos gusta de tiempo en tiempo flagelarnos con lo que no podemos cambiar. Y al diablo le encanta. Porque mientras que tú no te veas como el resultado del proceso que Dios te permitió a través de tus errores, tú seguirás señalando el error. Cambia tu pasado, alterando la perspectiva que tienes de él. Y entonces tu recuerdo cambia. Y es maravilloso. Ya no vives con una cicatriz del pasado. Vives con una experiencia que te permitió avanzar y ser quien hoy eres. Hay muchas personas dentro de la cristiandad que viven con recuerdos dolorosos. Yo me pregunto, ¿por qué no tomamos esos sucesos y extraemos de ellos algo que nos permita crecer? Ser más dóciles, ser enseñables. No hay alguien a quien su futuro deseado les haya llegado de casualidad. No hay alguien que haya alcanzado sus metas, sus sueños o logrado sus ambiciones por casualidad. No existe. Todos han tenido que pagar un costo. Y la clave del éxito radica en atreverte a hacer lo que debes hacer con lo que tienes. Atrévete a hacer lo que debes hacer con lo que tienes. Un general norteamericano de apellido Patton dijo lo siguiente: el miedo mata más personas que las guerras. Y eso yo creo que es una verdad. El miedo le impide a muchas personas vivir plenos y felices. ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo si Zaqueo hubiera tenido miedo de que Jesús lo rechazara? Zaqueo se hubiera escondido y jamás hubiera aventajado a toda esa multitud para subirse a un árbol y ver a Jesús. Jamás Jesús, después de haber visto todo lo que él había hecho, saliendo de su zona de confort, le hubiera dicho: baja de ahí porque vamos a cenar en tu casa. Jamás hubiera acontecido el hecho de que Jesús reconoce que la salvación había llegado al hogar de Zaqueo. ¿Por qué? Porque ese hombre tomó decisiones que le implicaban riesgos, sí, pero que el temor jamás iba a poder limitarlo. El miedo mata más personas, el miedo destruye más vidas que las guerras. El mayor riesgo en la vida, ¿cuál cree que es? ¿Cuál cree usted que es el mayor riesgo en la vida? No tomar riesgos. Preferible decir: no salió como esperaba, me equivoqué, pero aprendí a vivir en el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera atrevido? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? Como hijos de Dios debemos aprender a identificar esas áreas de oportunidad que Dios trae a nuestra vida, aún en medio de panoramas inciertos. El ejemplo de Pedro me encanta, porque Jesús viene caminando sobre las aguas. Los discípulos se comienzan a alterar creyendo que es un fantasma y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde: ven. Pedro comienza a bajarse de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Qué está pasando? Pedro ve un área de oportunidad, ve una puerta de bendición para él en medio de un panorama incierto, porque el viento sigue soplando y el agua sigue cayendo y el mar sigue embravecido. ¿Podemos ver oportunidades en medio de nuestras crisis? A veces el miedo
nos lo impide. Y como no queremos repetir una experiencia pasada dolorosa, porque no hemos aprendido a cambiar nuestro pasado, entonces estamos cautivos de lo que las circunstancias del ayer determinan para mi presente y mi futuro. ¿Por qué José, una vez que se revela a sus hermanos, puede abrazarlos? ¿Sabes cómo cambia José su pasado? Extrayendo de la experiencia algo que le permitiera tener estabilidad en su corazón. Y es todo el mal que ustedes buscaron producirme, Dios lo cambió en bendición. José no tiene el pasado que sus hermanos cuentan, porque sus hermanos te contarían de cómo lo hacían menos por causa de la preferencia de su padre. Sus hermanos te podrían contar cómo ellos planearon acabar con su vida. Sus hermanos te podrían contar cómo decidieron echarlo en una fosa, cómo decidieron venderlo. La esposa de Potifar te podría contar cómo tramó seducirlo y cómo después lo difamó. La gente que estaba con él en la cárcel podría decirte cómo muchas veces fue maltratado y cómo muchas veces él luchó contra corriente. Pero todo ese pasado es el que la gente te podría contar, pero no es la versión de José, porque José tiene una versión diferente de su pasado. Y es triste cuando como cristianos no hemos aprendido este principio y vivimos limitados por un pasado que ya no existe, que ya no es, y que tenemos por Dios la capacidad de transformarlo en nuestra vida, tanto a nivel consciente como subconsciente. Tú estás arrastrando de tu pasado lo que tú seleccionaste como valioso. Y si para ti fue valiosa una traición, si para ti fue valioso una falta de capacidad, si para ti fue valioso una decepción, es lo que estás guardando en tu pasado. Entiendo que hay sucesos en nuestra vida que son dolorosos, que son vergonzosos, que son tristes. Pero ¿por qué no permitir que la sangre de Jesús los cubra? Y de esas experiencias extraer algo que nos dé una vida nueva, basado en un pasado nuevo. Podría hacerlo. Si tú tienes conflictos, por ejemplo, con la forma en la que te educaron siendo niño, y en tu corazón abrigas ciertos rencores y reproches hacia la figura paterna, porque su educación para contigo fue demasiado estricta, demasiado fría, ¿por qué no puedes extraer de ello un poco de misericordia y decir, hoy que soy un adulto comprendo que no es que mi padre no me amara, es que no sabía cómo demostrármelo? Te estás presentando un pasado mucho más compasivo y misericordioso que el juzgar o decir, yo fui maltratado y violentado toda mi vida, por eso soy lo que soy. Puedes cambiar tu pasado, puedes cambiar tu presente y construir tu futuro, pero necesitas tener la capacidad de enfrentar aquello que te limita y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Mira, siguiente. Tenemos que atrevernos a tomar riesgos. Y estos deben de ser tomados basados en cierto tipo de decisiones. Cuando tú vas a tomar un riesgo, necesitas tener conocimiento. Que yo no puedo decir, voy a emprender en un negocio de frituras si no conozco el mercado. Ese riesgo no está calculado. Ese es un riesgo que implicaría un suicidio. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento de esa área.
No es nada más aventarte por aventarte. Necesitas tener conocimiento. Para los jóvenes, ¿qué es el noviazgo? Pues no es otra cosa sino una etapa donde hay conocimiento. Tienes que conocer el carácter de esa persona, cómo reacciona, cómo trata a los demás, cómo es en su casa, cómo es con sus amigos, cómo es cuando está triste, cómo es cuando está alegre, cómo es cuando se molesta. Esta semana precisamente iba yo saliendo de la reunión de oración, iba con la pastora, mis hijos, y para tomar la avenida del circuito interior pasó por una avenida más pequeña, y en esa avenida pequeña estaba un hombre violentando a una mujer, estaba pegando en la cara. Entonces yo, sin pensarlo, simplemente me frené frente a ellos, bajé mi vidrio y le pregunto a ella: ¿estás bien? Y la respuesta de ella es: sí, estoy bien. Y el tipo se envalentona porque ella lo respalda, comienza a insultarme. Digo, ¿sabes qué? Voy a llamar a la policía en este momento. Y marqué, comenzaron a cuestionarme y yo no me moví, yo estaba frente a ellos. Yo no podía tomar una decisión que en otro momento hubiera tomado si yo no hubiera ido acompañado de los niños, como de bajarme y tratar de alguna manera ayudar a esta mujer. Pero él le jalaba el cabello, le empujaba, le pegaba, y yo acá respondiendo preguntas del 911. Y finalmente la patrulla nunca llegó, pero pasaron los minutos y esta mujer decide irse con él, como si nada hubiera pasado. Esa experiencia me sirvió para hablar con los niños y decirles que no deben de permitir que nadie los violente, que nadie los humille, que nadie los lastime. Y para eso es la etapa del noviazgo. No es para acostarse, no es para estar teniendo tocamientos inapropiados. Es para que exista realmente conocimiento de la otra persona, y entonces, basado en ese conocimiento, yo pueda tomar una decisión. Vas a tomar una decisión de riesgo, ten expectativas realistas. No, yo quiero abrir un negocio donde estoy seguro que voy a ganar como $500,000 mensual. $500,000, pero de problemas. Porque el día que levantes la cortina o el día que abras el local y te des cuenta que no es tan fácil, te vas a frustrar. Tenemos que tener expectativas realistas de las cosas. Y si yo me voy a dedicar a un negocio de frituras y digo, bueno, me voy a poner afuera de una escuela primaria, lo primero que debería yo de preguntarme es ¿cuántos niños asisten? Pues de esa cantidad de niños, ¿cuántos tienen dinero? ¿Cuántos de estos vienen por ellos sus papás? ¿A cuántos de estos les gustaría mi producto? Entonces estoy teniendo una expectativa realista de un universo de 200 niños. Es muy probable que yo pueda vender unos 40 paquetitos de frituras. Si eso me conviene, doy el paso. Si no me conviene, ¿para qué me frustro? Pero tengo expectativas realistas. No voy a decir, es que hay 200 niños, voy a vender 500 paquetes. Pues, oiga. Es más, decir, voy a vender 100 paquetes, que uno de cada 2 niños te compre, se me hace muy irrealista. Y a veces tenemos expectativas irreales de nuestro matrimonio, expectativas irreales de la educación de nuestros hijos, expectativas irreales de nuestro lugar de trabajo, expectativas irreales de nuestra vida espiritual, expectativas irreales de nuestra iglesia. Cuando yo comencé en Cristo tenía un sueño, y era ser teleevangelista. Bendita pandemia, salí en una cámara. Dios me lo concedió, pero no se compara a lo que yo, de manera ilusoria, deseaba. ¿Comprende lo que le digo? Debemos de tener expectativas realistas si no queremos que la frustración toque a nuestra puerta.
Debes de tener fe. Para enfrentar todo desafío, ten fe. ¿Y qué es esto? Sino la confianza depositada en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no corresponde con mi pensamiento, con mi sentido, sino con lo que Dios ha dicho. Tú puedes tener un buen de fe en lo que tú crees, pero eso no es la fe en la cual Dios se habrá de manifestar. ¿Entiende? Necesito tener experiencia. Si yo voy a tomar un riesgo, a veces el conocimiento no será suficiente. Necesito tener experiencia, y no necesariamente en lo que voy a emprender, pero sí experiencias que me hagan más resistente a la frustración. La resistencia a la frustración nos hace resilientes. Debo de tener la libertad para darlo todo y no alcanzarlo. Estos son los riesgos calculados. Los riesgos calculados no te garantizan el éxito. ¿Pero qué reflejan? Tu nivel de voluntad para perderlo todo. Voy a invertir 2,000 pesos en helados y me voy a ir afuera de la escuela esperando venderlos, y si me va bien, voy a ganar 3,000. Pero ¿y si me va mal? Es posible que yo regrese con mis cubetas con helado hecho agua. Lo pude perder. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Que se nos inculca mucho el tener éxito, pero no se nos prepara para perder. Y yo algo que enfatizo mucho con mis hijos, sí es el que son buenos, sí es que son inteligentes, sí es el que quiero que tengan un buen promedio, pero constantemente trato de que mi enseñanza se enfoque en cómo reaccionar a cuando las cosas no son como esperan. Me gusta prepararlos para el fracaso, porque en la vida todos vamos a enfrentar fracasos de diferentes maneras. Y lo importante no es venirte abajo ni venir a menos cuando enfrentas ese fracaso. Lo importante es que eso te enseñe. ¿Comprende? Para tomar el riesgo debemos de tener presente la fidelidad de Dios para contigo. La fidelidad de Dios. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿qué sucedió? Saúl lo menospreció. Es un escuincle, no inventen. Sus hermanos lo menospreciaron. ¿Qué haces aquí de chismoso? Vete a la casa, dejaste allá las ovejas de tu padre. ¿Y qué dijo David? Yo sé que así como Dios me ha ayudado a librar las ovejas de las fauces de los osos y de las garras del león, también me va a ayudar a matar ese gigante. Cuando tú tomas un riesgo sabiendo que Dios ha sido fiel en tu pasado, puedes tener la certeza de que Él será fiel en tu presente y la seguridad de que Él será fiel mañana. Y entonces tomas un riesgo calculado en el que no tienes miedo a fracasar, porque cualquiera que sea el resultado está dentro de la voluntad de Dios. Y sabes que estás tan en el hueco de su mano que si Él te permite atravesar por ello es porque Él tiene algo bueno para ti. Amén. Mira, concluimos con la siguiente cita. Y es Eclesiastés capítulo 11, verso 14. Vaya allá en la Biblia.
Eclesiastés capítulo 11, verso 14, y mientras que usted lo encuentra en su Biblia, leemos lo que tenemos ahí en la pantalla y dice: no todo lo que queremos hacer, parte de nuestra vida, estará siempre al alcance de nuestra mano. ¿Qué quieres tener? ¿Una mayor prosperidad económica? No va a estar al alcance de tu mano. ¿Una mejor familia? No siempre va a estar al alcance de tu mano. ¿Un mejor matrimonio? No siempre va a estar al alcance de tu mano. Va a requerir que salgas de tu zona de confort, que te comprometas con ello, que te esfuerces y que pagues el costo siendo valiente, intentándolo. Con lo que tienes, hazlo. Le pregunto, ¿usted cree que Dios no podría haberle aparecido a Moisés una vara de oro con diamantes incrustados y decirle: con esa vara vas a echar varazos frente a Faraón? Sí, pero ¿qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Dice: esta vara, tal vez estaba rota de que alguna vez le pegó a alguna oveja, le dio un varazo y la rompió, y yo me imagino que estaba amarrada, puerca, oliendo a chivo. Dios no se la cambió, se la podría haber cambiado, sí, darle una vara de oro y decirle: mira, con esta vas a apantallar a todos. Dios le dijo: con esa vara vas a hacer mis milagros. Con esa vara rota, apestosa, mugrosa, hedionda, con esa vas a hacer mis milagros, porque lo que quiero es que no pienses que tendrás siempre un momento perfecto. Yo quiero que te atrevas a hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haberle dado a Sansón el mazo de Thor? ¿Y qué usó? La quijada de un burro. Nada de mazo le dio Dios. Le dijo: ¿qué tienes a tu alcance? Pues la quijada de este burro. Pues con esa mátalos. No necesitas que todo en tu vida sea perfecto para trascender. Con lo que tienes, hazlo. Atrévete, renuncia al temor, aférrate a lo que Dios te ha hablado y persíguelo. Demuestra que realmente tienes ganas de que suceda. Si no tienes ganas de que suceda, vivirás soñándolo, pero nunca lo harás realidad. Eclesiastés capítulo 11, verso 4 dice: quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. El momento perfecto, las condiciones perfectas, tu estado perfecto, es una ilusión.